Bienvenidos, mi nombre es Bernardino Ortiz. Vamos a continuar con esta sexta clase del curso de Química 1 del séptimo bimestre. Vamos a ver el tema de enlaces químicos. Es un tema muy interesante por el simple hecho de que estamos rodeados por sustancias que están formadas a su vez por la unión de átomos diversos. Se estima, por ejemplo, que existen más de 18 millones de compuestos, todos ellos hechos a partir de la unión química de algunos elementos químicos que hasta donde se sabe van 118 elementos, de los cuales 92, un poco menos, son encontrados de manera natural en el planeta. Vamos a ver cómo se clasifican los enlaces químicos y vamos a conceptualizarlos. En primer lugar tenemos el enlace covalente, el iónico y el metálico. Se clasifican según sus características químicas y cada uno tiene propiedades físico-químicas que permiten definirlos y establecer que es uno o el otro. Pero antes de entender qué es el enlace químico es necesario conocer el concepto de electronegatividad, un concepto ideado por Linus Pauling en el siglo pasado, que establecía que es una escala que va del 0 al 4. Cada elemento químico se ha determinado que tiene un valor de electronegatividad y con base en ello se hacen cálculos para establecer si el enlace es iónico, covalente o metálico. Aquí estamos viendo la tabla de electronegatividad de Pauling. Los gases nobles se caracterizan por tener 0 electronegatividad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no reaccionan con nada. Ellos tienen todos sus electrones de valencia, sus capas de valencia llenas y pues todos los demás le faltan uno o varios electrones. Eso les conlleva a formar uniones químicas de uno u otro tipo. El más alto en esta escala es el flúor, que tiene un 4, y los que estamos viendo a la derecha en general son los no metales, que son los que tienen niveles de electronegatividad más altos. Y en general los metales, yendo hacia la izquierda, tienen niveles más bajos. Se hace una sustracción de la electronegatividad del más alto menos la del más bajo y con base en eso se puede establecer el carácter del enlace. Puede ser covalente no polar, covalente polar o iónico según sea el caso. Y aquí estamos viendo un ejemplo de esta sustracción. Por ejemplo, aquí tenemos el flúor molecular, como tiene la misma electronegatividad, pues la diferencia es de 0 y forman un enlace covalente, no polar. ¿Qué significa no polar? Que no tiene carga la molécula. Mientras que el siguiente compuesto tenemos el flúor que tiene 4, el hidrógeno 2.1, la diferencia 1.9 y se establece que es un enlace covalente polar. Mientras que el tercer compuesto vemos que es todavía más electronegativo y la diferencia de electronegatividad es mayor y por lo tanto tiene un carácter iónico. ¿Qué sucede entonces cuando la diferencia es grande? Pues simple y sencillamente que el elemento más electronegativo atrae hacia sí los electrones del átomo adyacente. Eso le genera cierta polaridad, que aquí estamos viendo en este caso, en este ejemplo del flúor, que atrae hacia sí el electrón del hidrógeno y queda con carga negativa, mientras que parcialmente el hidrógeno pierde su electrón o se aleja de él, jalado por la electronegatividad del flúor y queda parcialmente positivo. Esto es lo que constituye una molécula polar, que aquí estamos viendo el mismo fenómeno que acabamos de explicar. Tenemos la molécula de flúor, donde comparten electrones de manera equitativa y por lo tanto la molécula es no polar. En el siguiente compuesto, el flúor es más electronegativo que el hidrógeno y es jalado el electrón hacia el flúor. Y en el siguiente compuesto, constituido por litio y flúor, el flúor jala todavía más el electrón del litio, constituyéndose en una molécula altamente polar. Vamos a ver ahora en qué consiste el enlace covalente. El enlace covalente se caracteriza porque comparten electrones.
las moléculas que forman parte de este tipo de enlace están compartiendo los electrones, como estamos viendo en esta imagen. El hidrógeno molecular comparten su único electrón de valencia. Ocurre básicamente en elementos no metálicos. ¿Qué características tiene este enlace? Pues estamos viendo aquí que está constituido casi siempre por gases moleculares. Tienen poca solubilidad en agua, no conducen ni el calor ni la electricidad y tienen una actividad química media. Este enlace es relativamente frecuente encontrarlo en los artefactos que construye el ser humano. Bolsas de plástico, parafinas, gasolina, prácticamente están por doquier en nuestra vida cotidiana. El enlace iónico, por su parte, se caracteriza por una diferencia de electronegatividad alta entre los constituyentes del enlace. Aquí lo estamos viendo, el cloruro de sodio, la sal de mesa común, donde el electrón del sodio pasa a formar parte o acercarse mucho al cloro, que tiene una alta electronegatividad. Esto genera que la molécula sea altamente polar, de ahí el carácter iónico, donde el sodio tiene una marcada carga positiva y el cloro una marcada carga negativa. Seguramente saben ustedes que frecuentemente recomiendan los médicos no consumir sal para problemas de alta presión, porque precisamente la carga de estos dos elementos químicos hace que en la sangre se hidrate y aumente la presión del sistema vascular. Aquí estamos viendo unas cavernas localizadas en Ciudad Juárez, constituidas por cristales gigantes de cloruro de sodio, que a lo largo de cientos de años, miles, millones de años quizás, han ido creciendo día a día los cristales hasta formar parte de estas gigantes estalactitas, estalagmitas, amontonadas, seguramente porque por su propio peso cayeron. Aquí estamos viendo la tendencia general que existe en la tabla periódica con respecto a el carácter metálico. En general, yendo de derecha a izquierda, se aumenta el carácter metálico de los elementos químicos y a su vez, yéndose de arriba hacia abajo, aumenta también el carácter metálico del elemento. Muy bien, pues aquí estamos viendo que no todos los compuestos iónicos tienen la misma fuerza. Simple y sencillamente, dependiendo de la diferencia de electronegatividad de las sustancias de los elementos involucrados, puede tener un carácter iónico débil o muy alto. Vamos a ver las propiedades de los enlaces de los compuestos iónicos. Casi siempre son sólidos. Recordemos la sal de mesa. Tienen puntos de fusión muy altos, es decir, requieren alta temperatura para fundirlos. Y en solución forman iones, lo cual precisamente estos iones permiten la conducción de la electricidad. Son solubles en solventes polares. ¿Qué significa esto? Que son como el agua, que tiene un carácter ligeramente polar, fácilmente se puede solubilizar ahí la sal. Y son químicamente muy activos. ¿Qué significa esto? Pues precisamente la presencia de las cargas hace que tanto el catión como el anión sea muy reactivo. Vamos a ver ahora los enlaces metálicos. Los metales están por doquier y han sido realmente muy importantes en el curso de la historia humana como parte de la cultura, de guerras, de civilizaciones, y aún hoy constituyen una parte medular de la infraestructura que utilizamos en el día a día, la civilización. Tenemos que el enlace metálico básicamente se forma cuando dos o más átomos de metal se unen y forman precisamente este denominado enlace metálico. No se pueden formar compuestos entre los átomos, que significa que es muy difícil que algún átomo entre a formar parte de esa red metálica. Eso no significa que los metales no forman compuestos, pero cuando están en estado metálico, precisamente la compartición de electrones hace en un momento dado difícil que se involucre otro elemento químico. Muy bien, vamos a ver qué teoría explica precisamente el carácter de este enlace. Tenemos en primer lugar, la teoría más aceptada es precisamente
a que los átomos, los electrones, perdón, están fluyendo sobre la cama de electrones, que constituye precisamente los electrones de valencia de los diferentes átomos involucrados en la red cristalina. Y digamos que los electrones están bailando en esta cama y gracias a ese fenómeno se puede conducir la electricidad pues con bastante facilidad, ¿no? Tenemos el caso de la electricidad que consumimos en casa, es producida en una central eléctrica y en menos de un segundo tenemos que está teniendo la fuerza electromotriz para activar el funcionamiento de los distintos aparatos que utilizamos gracias a esta corriente de electrones, ¿no? Muy bien, esta característica precisamente es responsable del comportamiento de los metales y de las distintas aleaciones que forman los metales con otros metales. Vamos a hablar de las propiedades del enlace metálico. Conducen con mucha facilidad la electricidad. Sobre todo destacan el oro y la plata. Sin embargo, debido a que no son elementos muy abundantes y aparte son muy costosos, pues no es permisible andar generando conductores con estos elementos químicos, a menos que se trate de cosas muy especializadas como satélites, telefonía celular, etcétera, etcétera, donde sí pueden en un momento dado involucrar este tipo de elementos químicos. La maleabilidad, precisamente, pues todo mundo ha estado en contacto con el papel aluminio, que pues precisamente ha servido para proteger alimentos. También la ductilidad. ¿Qué significa la ductilidad? Pues la capacidad de hacer hilos con los metales. Precisamente esta ductilidad y esta maleabilidad está explicada por la teoría de la marea de electrones. Con una cierta fuerza se puede en un momento dado jalar, ir aplanando poco a poco la lámina hasta generar una lámina muy delgada o en su caso tener cables muy delgados para diferentes actividades humanas. Muy bien, pues con esto me despido por el momento. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Gracias.